Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 5907-2014, formado por apelación de sentencia en el amparo promovido por Pedro Pablo Sánchez Cruz contra la ministra de Educación. La secretaria general adjunta dará lectura a la parte conducente y a las consideraciones del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. En la parte considerativa de la sentencia de 6 de mayo de 2014, emitida por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, que conoce esta Corte en apelación y respecto de la cual se pronunciarán quienes intervienen en la presente audiencia, se estableció. Se advierte que el amparista promovió la presente garantía constitucional en virtud que la autoridad impugnada omitió admitir, resolver y notificar la respuesta a la solicitud formulada a esa autoridad en memorial de 19 de agosto de 2013. Sin embargo, haciendo una revisión exhaustiva del antecedente, se logra apreciar que la ministra de Educación, el 25 de octubre de 2013, compareció a la audiencia que le fuera conferida por esta Corte y manifestó que el amparista fue notificado el 25 de octubre de 2013, del oficio del 18 de octubre de ese mes y año, número 834-2013, mediante el cual la solicitud fue atendida según consta en el folio 29 del expediente del antecedente de la presente garantía constitucional. Derivado de ello, se le confirió audiencia al amparista para que manifestara si persistía el agravio causado a sus derechos, para lo cual manifestó que sí persistía el agravio. Con fecha 6 de noviembre de 2013, compareció Ana Lucía García Mayén, manifestando que devolvió la cédula de notificación efectuada por el Ministerio de Educación en virtud que el mismo no contenía el número de expediente, CIAD, para lo cual esta Corte, el 6 de noviembre de 2013, ordenó a la autoridad impugnada a efecto de que informara si la tuvo por devuelta. La ministra de Educación, en cumplimiento al ordenado, acompañó copia de la nueva notificación del 28 de noviembre de 2013, realizada al amparista Pedro Pablo Sánchez Cruz, en el lugar señalado por su abogado Felipe Miguel Aramis Bautista González, en el memorial de interposición del presente amparo, según consta en el folio 59 del presente proceso, sin identificar el número de CIAD. Sin embargo, tal situación no es óbice para considerar que la notificación no surta sus efectos legales, pues se aprecia que la petición formulada por el solicitante fue atendida y se le dio respuesta en el siguiente sentido. Al respecto, hago de su conocimiento que el referido acuerdo no es de observancia nacional, sino solo afecta a un centro educativo por ser de interés particular, habiendo sido notificada con lo que se cumple el contenido del artículo 28 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Esta Corte estima que con el actuar de la autoridad impugnada se ha dado cumplimiento a lo solicitado por el postulante, derivado de lo cual el presente amparo ha quedado sin materia que resolver, toda vez que se evidencia que todo lo anterior manifestado, que la autoridad reclamada sí cumplió con resolver el memorial de 19 de agosto de 2013 y llevó a cabo su debida notificación, por lo que resulta inviable emitir un pronunciamiento sobre el fondo de la pretensión del postulante y, por lo tanto, la posible violación de los derechos constitucionales reclamados por este ha desaparecido durante la tramitación del proceso. En consecuencia, debe denegarse el amparo solicitado. Al resolver, declaró, deniega el amparo planteado por Pedro Pablo Sánchez Cruz y en consecuencia no se condena en costas al solicitante ni se le impone multa al abogado patrocinante. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1-2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes intervendrán en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos y para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravio que éste les ocasiona. Además, deberán dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breve, precisos y concisos y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el solicitante del amparo
y de esta vista pública, Pedro Pablo Sánchez Cruz, quien compartirá el uso de la misma con su abogado Felipe Miguel Aramis Bautista González. Muy buenos días, señores magistrados de la Corte de la Constitucionalidad. Me dirijo hacia ustedes con cordial y respetuoso saludo para mostrarles mi inconformidad sobre la sentencia dictada sobre el amparo inicial número 1714-2013, oficial 10º de la Corte Suprema de Justicia. El abogado Felipe Miguel Aramis dará a conocer las causas. Muy buenos días, señores magistrados. Cuando planteamos la apelación, la planteamos haciendo las consideraciones y el análisis del considerando tercero de la sentencia de fecha 6 de mayo de 2014. Este amparo realmente, en mi experiencia profesional, resulta inaudito, porque la Honorable Corte Suprema de Justicia admitió una serie de ilegalidades cometidas por la señora ministra de Educación. En primer lugar, el error estuvo en que cuando se notificó el amparo, esa misma fecha fueron a notificar a Pedro Pablo Sánchez Cruz. Pero la notificación contenía actos delictivos y por eso se rechazó la cédula de notificación. Sin embargo, la Honorable Corte Suprema de Justicia expone en la sentencia que la notificación fue hecha legalmente. Ni es legalmente conforme la Ley de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3, ni tampoco es legal en cuanto a los artículos del Código Procesal Civil y Mercantil que en su oportunidad se hubieran aplicado. El Ministerio Público en este expediente inició antejuicio contra la señora ministra de Educación, porque ella, al contestar la audiencia de la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo hizo con hechos falsos. Entonces el Ministerio Público le inició antejuicio, pero por una serie de circunstancias, y la Corte Suprema, basada en la doctrina de la Honorable Corte de Constitucionalidad, declaró sin lugar el antejuicio. Ahora, lo importante del análisis de esta sentencia es la concepción que tiene la Corte Suprema de Justicia en cuanto a lo que se conoce en pedagogía como proceso educativo. Y esta es una mala lección que se da tanto en las escuelas normales como en las universidades, creyendo que la educación es un proceso. No, la educación es un conjunto de procesos y procedimientos para la realización del bien común. Sin embargo, en la concepción general intelectual se dice que la educación es un proceso, lo cual en la realidad no es cierto. Es decir, la Honorable Corte Suprema de Justicia piensa que el hecho educativo solamente se da para el caso de Pedro Pablo Sánchez Cruz, pero resulta que la comunidad educativa que contiene la Ley de Educación Nacional indica que la comunidad educativa está formada por los estudiantes, por los maestros, por los padres de familia, por los directores
Y en un análisis un poco más profundo, que casi no lo contiene la ley, también la sociedad es parte, nosotros somos reflejo de lo que la sociedad nos va dando impacto de la educación. Es decir, que en este caso no se afectaba solamente a Pedro Pablo Sánchez Cruz, sino que se afectaba a muchos estudiantes, y al mismo tiempo de muchos estudiantes, pues lógicamente se afecta también los derechos y los intereses de los padres de familia, de los profesores, de los directores, porque estábamos solicitando la publicación del acuerdo que creó la carrera de magisterio en la Escuela Normal Central para Varones. La señora ministra no la publicó, pero el decreto número 1816 del 13 de diciembre de 1968 determina que los acuerdos del organismo ejecutivo deben publicarse después de los 2 meses, lo cual hasta la presente fecha no ha ocurrido. En cuanto al considerando tercero de la sentencia de mérito, realmente lo único que hace la Honorable Corte Suprema de Justicia es recoger y convalidar las ilegalidades del acto de notificación a Pedro Pablo Sánchez Cruz, cuando en realidad, tal como lo manifestó el Ministerio Público, habían actos delictuosos, como por ejemplo falsedad material y falsedad ideológica de parte de la señora ministra de Educación. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Como autoridad denunciada es la ministra de Educación, Cintia Carolina Aguilar Mendizábal, por medio de la delegada Glenda Yadira Cifuentes Mazariegos, a quien se le concede el uso de la palabra. Muy buenos días, señores honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señora secretaria. Por este medio, el Ministerio de Educación ratifica la audiencia que fuera evacuada al Ministerio de Educación dentro del presente amparo, en el sentido que la petición presentada por el señor Pedro Pablo Sánchez Cruz ya fue resuelta, misma que fue notificada y que ya tiene conocimiento. Asimismo, se considera que la apelación ahora planteada es extemporánea en virtud que la sentencia fue emitida el 6 de mayo del 2014. En ese sentido, la petición que presenta el Ministerio de Educación es que se declare sin lugar la presente apelación y se confirme la sentencia de fecha 6 de mayo del 2014 emitida por la Corte Suprema de Justicia por encontrarse dictada conforme a derecho. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la agente fiscal, abogada Verónica del Carmen Mazariegos Herrera. Muchas gracias, señor presidente, señores magistrados, señoras magistradas, señora secretaria, abogados y demás personas presentes, muy buenos días. El Ministerio Público, al evacuar la presente vista pública, comparte el criterio de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 6 de mayo de 2014, que deniega el presente amparo en virtud de haberse quedado sin materia, considerando lo siguiente: al ser resuelta la petición del interponente del presente amparo, tal y como se encuentra consignado en las actuaciones procesales de este proceso, se puede determinar que ya no existe materia sobre cuál resolver, toda vez que la autoridad recurrida admitió para su trámite, conoció y resolvió y notificó legalmente la petición del ahora amparista. Por lo tanto, señores magistrados, sin más argumentos que tener que exponer, esta representación solicita que al conocer la apelación planteada por el amparista, el presente amparo sea declarado sin lugar y que se emitan las declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Clausura la audiencia vista pública.